vamos a ver cómo definir un degradado en CSS. Antes de empezar, hay que mencionar que hay dos tipos de degradados. Tenemos los degradados lineales, que como su nombre lo dice son en línea recta, por decirlo así. Y tenemos los degradados radiales, que son como circulares. Entonces, ¿qué cosa es un degradado? Un degradado es la transición que existe de un color hacia otro. Entonces puede ser dos colores o más colores donde vamos a hacer lo que es la transición. Vamos a aplicar lo que es un degradado al body o al cuerpo de nuestro documento HTML. En este caso vemos que los estilos pues simplemente tenemos los que hemos venido trabajando anteriormente y vamos a empezar a definir un degradado. Suena raro decirlo, pero los degradados se consideran como imágenes. Entonces es por ello que un degradado se define en las propiedades de background, que engloba background image, background color, etc. Y también se puede definir en la propiedad background-image. Es decir, vamos a escribir el background-image o simplemente background, que sabemos que es el shorthand que engloba lo que es background image. Entonces lo voy a dejar ahorita de momento en background image. Entonces vamos a aplicárselo al body, como les dije, y vamos a empezar con los primeros tipos de degradados, que son los degradados lineales. Para ello escribimos la función de linear-gradient o degradado lineal. Vamos a ponerle punto y coma acá, y acá podemos pasarle lo que son los colores. Acá, es decir, pasamos los parámetros. Podemos pasar los colores y otra serie de parámetros que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este video. Por ejemplo, yo le puedo poner que quiero que el degradado sea, por ejemplo, entre amarillo, que es una coma, y escribo otro color, por ejemplo, rojo. Si nosotros vamos al documento en el navegador, vemos que aquí ya está la transición. Como vemos, empieza en amarillo y termina en rojo, pero no quiere decir que el degradado es amarillo en la mitad y rojo en la mitad. No, solo un punto acá es amarillo puro puro y solo un punto abajo es rojo puro. Entonces lo que hace el navegador es ir colocando valores entre rojo y amarillo, y así es como se forma lo que es el degradado. Como vemos, los colores un poquito, aquí empieza amarillo y aquí ya va tomando tonos de color rojo más o menos acá, y aquí ya empieza a llegar al rojo puro. Entonces también podemos ponerle lo que son porcentajes, es decir, yo quiero que mi degradado tenga el 50% de amarillo puro. Entonces si nosotros vamos a ver el ejemplo en el navegador, si recargamos vemos que ahora sí ya la mitad es amarillo puro y todo lo demás lo que hace es una transición de colores hasta llegar al color rojo. Si le colocamos, por ejemplo, que queremos el rojo en un 50%, van a ver que ahora tenemos amarillo 50% y rojo 50%, hacen el 100%, y entonces lo que hace es que ya no hay un corte o una transición entre colores. Como vemos, ahora sí ya la mitad es amarillo puro y la otra mitad es rojo puro. Entonces aquí ustedes pueden ir poniendo, por ejemplo, si yo quisiera el 10% de amarillo puro y por ejemplo un 40% de rojo puro. Entonces lo demás que resta, lo que hace CSS o el navegador es ir tomando valores entre lo que es el amarillo y el color rojo. Como llega hasta acá, acá es lo que es el rojo puro. Como vemos, es una transición entre esos dos colores. También puede ser más colores, como les dije, no solamente dos colores, pueden poner los que ustedes quieran. Aquí lo van poniendo en coma, pueden ponerle colores por palabras clave, como lo estamos haciendo ahorita. También pueden ponerle colores en hexadecimal, RGB y HSL, todo lo que hemos venido viendo a lo largo de nuestro curso. Entonces voy a poner otro color rápidamente, por ejemplo azul. Si nosotros regresamos acá, vamos a ver que ahora la transición es entre tres colores. Tenemos el amarillo, el rojo y el azul, como vemos acá. Entonces también podemos especificar, aparte de los colores, estos que tenemos acá, desde donde se va a empezar a mostrar lo que es el degradado. Es decir,
si de arriba, si de abajo, si de la derecha o de la izquierda. Para ello utilizamos las coordenadas top, left, bottom y right. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el degradado empiece desde abajo, voy a ponerle to bottom, ponemos to bottom, escribimos coma y dejamos los colores. Vamos a ver ahora, si recargamos, que ahorita no pasa nada, porque la transición es desde abajo hacia arriba. Si nosotros lo colocamos, por ejemplo, desde la derecha o izquierda, vamos a ponerle left ahorita de momento para que vean que pues, el degradado cambia. Como vemos ahora, la transición ha cambiado. Entonces podemos ponerle right, vamos a ponerle acá right, que es derecha. Ponemos acá, recargamos, vemos que ahí lo tenemos. Entonces, es decir, la transición se hace hacia la derecha. En el anterior ejemplo que teníamos, le han puesto left acá. Es decir, la transición se va a hacer hacia la izquierda, perdón. Entonces, si recargamos, vemos que empieza amarillo, rojo y azul. Si le ponemos hacia abajo, ese es el valor que viene por defecto, por decirlo así. Si ponemos bottom, vemos que la transición es hacia abajo. Entonces empezamos amarillo, rojo y azul. Si le ponemos to top, es decir, hacia arriba se va a hacer la transición. Empieza amarillo, rojo y azul. Si recargamos, vemos que ahí lo tenemos. Empieza amarillo, rojo y azul. Entonces ustedes pueden definirle hacia dónde quieren que se muestre. Si quieren que empiece desde, por ejemplo, ahorita le ponemos hacia arriba, to top. Entonces, es decir, empieza desde abajo el amarillo, después el rojo, después el azul. Si ponen to bottom, entonces empieza desde arriba el amarillo, abajo sería, en medio sería el rojo y por último sería el azul. Entonces aquí definimos hacia dónde se va a mostrar lo que es el degradado. Ya sabemos que podemos ponerle to top, to left, to right, to bottom, pero también podemos ponerle en grados. Por ejemplo, si yo quiero que mi degradado, por decirlo así, tenga un giro o empiece desde los 30 grados, acá es unido, es decir, 30 grados. Si nosotros recargamos, vemos que ahí lo tenemos, que pues ahorita ha girado lo que son 30 grados, lo que es el degradado, como lo vemos acá. Podríamos ponerle, si queremos, por ejemplo, 80 grados, si queremos. Ahí lo tenemos, como vemos, pues ha girado lo que es el degradado. Entonces pueden ponerle hasta 360, si no más recuerdo. Vamos a colocarle 360. Vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Entonces pueden ponerle valores entre esos, entre 0 por decirlo así, hasta 360. Entonces de esta forma hemos podido aplicar lo que es el degradado lineal, que ese es el más sencillo de aplicar. Acá podemos poner la coordenada como ya lo vimos, es decir, to top, to left, to right, y también podemos ponerle lo que es en degradados. Por ejemplo, yo lo voy a dejar ahorita en 50 grados. Puedo decirle que el amarillo tenga, por ejemplo, un 10% de amarillo puro. Podría poner que el rojo tenga, por ejemplo, un 40% de rojo puro y el azul, pues, por ejemplo, un 20%. Entonces pueden ponerle porcentaje que ustedes quieran para que cada color pues tenga lo que es un porcentaje. Como vemos acá, pues el efecto es un poco diferente con los acá. Podríamos variarlo si queremos o simplemente colocarle dos colores. Recargamos y ahí lo tenemos. Y también pueden ponerle más colores si quieren y no le ponen lo que es el porcentaje si quieren. Por ejemplo, voy a poner rojo, amarillo, perdón, rojo, azul y por ejemplo un verde. Si recargamos, vemos acá pues que toma todos los colores que hemos definido. En el
grado que hemos definido o en el ángulo que hemos definido acá, como quieran ponerle. Entonces de esta forma se define lo que es un degradado lineal, pero también nosotros podemos utilizar variables en esta parte de los colores. Como vemos acá arriba, hemos definido lo que es una variable. Podemos utilizar esta que tenemos acá, por ejemplo. Voy a eliminar de momento lo que son los colores que hemos definido y le voy a decir que utilizar la función var para poder definir lo que es la variable o utilizar nuestra variable que es el color 1 que está escrito en inglés, y le voy a decir que también quiero utilizar lo que es la variable color 2 que es color 2. Entonces escribimos var, abrimos, cerramos paréntesis y pegamos. Van a ver que el degradado pues sigue funcionando perfectamente entre el color amarillo y entre el color rojo, como está definido lo que es las variables que tenemos acá. Entonces también pueden utilizar lo que son variables para definir lo que son los colores. También hay unos efectos que son un poco diferentes con respecto al degradado radial que vamos a ver ahorita. Entonces ya vimos la parte de degradados lineales que son en línea recta, como ya lo vimos, y vamos a ir a la parte de degradados radiales que es el radial gradient, la función esta, y dentro de los paréntesis pues recibe lo que son los colores y entre otros parámetros. Por ejemplo, vamos a colocar un azul y vamos a colocar lo que es un verde. Si vamos a nuestro ejemplo o nuestro navegador, vemos que ahí lo tenemos. Ahora pues el efecto es circular, como lo vemos acá. Tenemos lo que es el círculo, que es más o menos un color azul, y termina en verde en las orillas, como lo vemos. Como les dije, los degradados se consideran como imágenes, por eso lo definimos en la propiedad de background-image. Pero también podemos utilizarlo en background y nos va a funcionar perfectamente porque background pues engloba lo que es background image. Como vemos pues no pasa absolutamente nada, siempre se sigue viendo lo que es el degradado radial. Entonces, como es lo mismo, acá vamos definiendo lo que son los colores. Por ejemplo, vamos a colocarle un amarillo, regresamos y vemos que ahí lo tenemos. Tenemos los tres colores. Un poco raro el efecto que hemos hecho, pero bueno. También podemos ponerle lo que es de qué tipo va a ser lo que es el degradado radial o circular. Como lo vemos pues ahorita pues es como una elipse, como lo tenemos acá. Es este valor, ponemos elipse o elipse, como quieran llamarle. Entonces es decir que por defecto viene este valor. Como lo vemos pues no cambia absolutamente nada. Y si nosotros le colocamos el valor circle o círculo, se escribe circle como lo vemos acá, es un círculo perfecto lo que es el degradado. Si recargamos vemos que ahora sí ya ha cambiado lo que es el degradado. Entonces vamos a colocarle por ejemplo simplemente dos colores, colocamos red, recargamos y ahí lo tenemos. Como pues tenemos el efecto entre dos colores. Lo voy a colocar en porcentaje, lo voy a decir que quiero un 50% de rojo y otro 50% de amarillo. Entonces si recargamos vamos a tener lo que es un círculo perfecto. Entonces vamos a ver el efecto con el de elipse o elipse, como quieran llamarle. Si recargamos vemos que pues es como que el círculo o la elipse se va acomodando según el ancho del contenedor. Vamos a ver las herramientas de desarrollo de Google Chrome y vamos a ver lo que es el emulador de dispositivos para que vean que cuando es elipse pues se adapta. ¿Qué pasa si lo dejamos en círculo o círculo? Vamos a colocarle acá en círculo y regresamos, recargamos y ya lo tenemos. Como lo vemos pues es un círculo perfecto y se va acomodando también, pero sin que
que el círculo pues no se vaya afectando en lo ancho del contenedor. Entonces vamos a cerrar esto. Solamente quería que vean un poco la diferencia entre el círculo y lo que es la elipse. También podríamos colocarle a esta propiedad que se llama circle lo que es una serie de parámetros. También se le puede poner lo que es a la elipse, pero el parámetro es el siguiente. Por ejemplo, voy a colocarle un poquito menos, lo voy a dejar así mejor. Por ejemplo, le voy a decir que quiero el círculo add y le paso las coordenadas, por ejemplo 0, 0. Vamos a ver para qué sirve esto. Si vemos, pues ahora el círculo se ha puesto acá. Estamos cambiando lo que es el centro del círculo en su ubicación dentro del contenedor padre. Como vemos el círculo, el centro pues es acá, del círculo es el centro, y como vemos la ubicación ha puesto 0, 0, que vamos a ver a continuación a que hace referencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le cambio el primer valor, por ejemplo, a un 30%? Van a ver lo que va a cambiar, porque estos dos valores lo que hacen es referencia tanto al eje Y como al eje X. Si le ponemos el 30%, vemos que se ha movido lo que es el centro del círculo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el valor este que tenemos acá, el primero, corresponde al eje X o al eje horizontal, y el segundo valor corresponde al eje vertical o al eje Y, pero recordemos que esto es las coordenadas que le damos al centro del círculo. Si por ejemplo acá le colocamos 50%, estamos diciendo que el círculo pues, se va a mostrar a partir de un 50% hacia abajo en el centro. El centro más o menos sería acá, entonces tendría que bajar hacia abajo. Si recargamos vemos que bajó. Y si le colocamos 0, por ejemplo acá vamos a ponerle 0, vamos a ver que el centro pues está aquí del círculo y está pegado, es decir, no, está en 0 en el eje X. Entonces de ese modo ustedes pueden ponerle porcentaje, pueden ponerle si quieren píxeles también, por ejemplo 10 píxeles. Recargamos y vemos que se movió un poco. Voy a eliminar esto de momento, porque también hay unas propiedades o unas keywords o palabras clave que se le pueden agregar cuando el degradado radial es en círculo. Simplemente lo vamos a escribir rápidamente para que vean el efecto que hacen estas propiedades o estas palabras clave, perdón. Entonces tenemos lo que es una que se llamaba Farthest Corner. Pueden ponerle este valor si quieren. Rápidamente lo vamos a ver. Ahí vemos que cambia. También tenemos Faster Side. Colocamos acá. Acá me he equivocado, es acá. Recargamos, vemos lo que es el efecto que da ese keyword. Colocamos el otro que, si no me recuerdo, es Closer Corner. Recargamos. Ahí tenemos el efecto. Y el otro era Closer Side. Entonces pueden ponerle estos valores, estas palabras clave, las 4 que vimos, o pueden ponerle las coordenadas que ustedes quieran. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, 0, 0, pues este porcentaje se lo puse simplemente para que viéramos el círculo a la perfección y cómo se mueve según los valores. Pero más o menos un degradado que haría así. Como vemos el centro del círculo pues está acá arriba en 0, 0, es decir, 0 en el eje X y 0 en el eje Y. Entonces por eso acá está más o menos el degradado como es un círculo que se forma acá. Y también tenemos lo que es el valor de elipse. Acá voy a colocar, o la elipse como lo vimos anteriormente, voy a ponerle elipse, que ya lo vimos. Es un tipo de elipse, acá la tenemos. Voy a colocarle 50 y 50 para que vean bien dibujada lo que es la elipse. Para explicar otro valor adicional que se puede agregar lo que es
a la elipse. Vamos a regresar acá. Y acá tenemos la elipse. Entonces, cuando el degradado radial o circular tiene elipse, podemos definir lo que son el radio de expansión de la elipse. Por ejemplo, yo le puedo decir que se pongan un 20%, 30%, damos un espacio y regresamos acá. Vemos y ahí lo tenemos. Como eso es un 30%, tanto en el eje X como el eje Y, es decir, alto y ancho. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un poquito más, 70%, vemos que tiene el 70% en el eje Y, es decir, en la altura. Si colocamos acá en la anchura, por ejemplo, 30%, recargamos, vemos que pues es un poco más ancho. Y obviamente si le pusiéramos el mismo valor, por ejemplo 30-30, estamos definiendo lo que es una elipse como le vemos acá normal. Vamos a quitar esto de acá, o lo vamos a dejar ahí. También podemos definirle, si no me recuerdo, las coordenadas 0, 0. Vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Vamos, pues es con respecto a la ubicación dentro del contenedor. Es decir, las primeras son para definir tanto el radio de, por decirlo así, alto y ancho. Y esta de acá es para definir la ubicación del centro de la elipse. Podríamos colocarle, si queremos, un 20% en el eje X, 40% en el eje Y, es decir, la ubicación del centro de la elipse. Si recargamos, vemos porque se ha movido. Vamos a quitar el porcentaje de acá para que se vea muchísimo mejor lo que es nuestro degradado. Vamos a recargarlo y ahí lo tenemos. Como pues es el degradado que hemos hecho. Acá podríamos, se vea así el efecto que tenemos acá, porque aquí hemos definido lo que es el ancho y alto, por decirlo así, de la elipse. Si lo eliminamos, pues vamos a tener lo que es el degradado como lo vemos acá. Y como les digo, aquí ustedes pueden irle poniendo más colores si quieren. Pueden utilizar también variables, como lo vimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, vamos a utilizar la función var. Pasamos la variable 1. Pasamos la variable 2. Si recargamos, pues ahí lo tenemos. Vemos que no pasa nada porque los dos colores son iguales. Los que teníamos aquí con los que teníamos acá en el degradado. Por ejemplo, puedo ponerle blue. Recargo y ahí lo tenemos. Como es el degradado. Entonces, de esa forma ustedes pueden definir lo que son degradados radiales y degradados lineales. Si ustedes quieren ponerle acá, pueden poner una coma y podrían definir otro degradado radial como lo vemos acá y funcionaría. Entonces, como les dije, es como las imágenes, y las imágenes, recordemos que podemos definir múltiples imágenes, también podemos definir lo que son múltiples degradados. Hasta acá dejamos este video y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.